¿Qué cosas en el Tour de Francia podrían marcar la diferencia de la carrera francesa con el resto de las competiciones, incluso con las que se han producido en años anteriores? Top. Y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta. Hoy, 2 de julio. Y lo hacemos precisamente haciendo un análisis de cuáles serán los cambios y las situaciones específicas que se han puesto en marcha en este Tour de Francia y que harán de la carrera algo diferencial con el resto de las competiciones, incluso con las ediciones anteriores de la Gran Boucle. La primera de ellas es que no habrá bonificaciones en los sprint intermedios. Estas se reservan solamente a las 19 etapas que terminan en línea de meta. Obviamente las dos contrarreloj ya no se estaban beneficiando de ello. Y el calor, que será también uno de los elementos fundamentales que pueda marcar diferencias. Lo miramos. Comencemos primero contándoles que el Tour de Francia, dentro de los cambios que ha introducido en esta edición para hacerla aún más atractiva, incluso buscando elementos que puedan provocar algunas diferencias entre los diferentes equipos, ha tomado la decisión de que los puntos de sprint intermedio no serán bonificados, de la misma manera que no habrá bonificaciones en puertos de montaña a lo largo de la carrera. Esto significa que las únicas bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos se podrán obtener al final de cada una de las 19 etapas en línea, no habiendo este premio adicional en las etapas contrarreloj. Y esto, según los expertos y los análisis que se han venido haciendo en la prensa internacional, podría ayudar de alguna manera a Tadej Pogačar, que es el hombre que tiene todas las papeletas para en las etapas de ascensión ganar esos puntos y esas bonificaciones. Es decir, que estaría yendo en detrimento de los intereses tanto del Visma como equipo como del propio Jonas Vingegaard. Esto podría de alguna forma ser también un incentivo para otros equipos que están buscando precisamente que en esos finales, especialmente los más exigentes en alto, no vaya a ser simplemente una lucha entre los grandes favoritos, sino promover, por ejemplo, el número de escapadas que puedan intentar llegar para que sus corredores que no son tan fuertes en esos finales de alguna manera no se vean penalizados por el hecho de tener que luchar contra las bonificaciones que sí obtendrían los corredores que van a llegar a la línea de meta con esas diferencias. Es decir, que para que nos entendamos, se estaría promoviendo de alguna manera el que hubiese siempre ese escenario que en algunas ocasiones hemos visto de la doble etapa, la que va luchando por la etapa y la que va luchando por la clasificación general, y de esa manera evitar que los grandes favoritos se estén quedando también con las bonificaciones al final de las etapas. Veremos cómo se termina de acomodar esta situación, porque siempre sobre el papel las cosas son de una manera y luego en carrera, después de ver el diseño que hacen los equipos de sus estrategias o los propios corredores, pues termina sucediendo algo al contrario y grandes ideas se han quedado en fiascos y por el contrario cosas que parecía que no podían tener futuro han terminado asentándose en las carreras de ciclismo. Esto también pues permitirá de alguna manera que los estudios que hagan los equipos de los corredores no tan favorecidos en esas zonas de montaña puedan también tener algún tipo de interés. Recordemos que en el Giro de Italia la tendencia fue precisamente la contraria, con la incorporación de ese kilómetro Red Bull que daba bonificaciones de tiempo a quienes llegaban allí y que llegó a provocar de alguna manera alguna situación curiosa cuando se sumaron todos los segundos de bonificación y se vio que prácticamente un corredor no muy avesado en las contrarrelojes podría recuperar el tiempo solamente sumando bonificaciones durante el Giro. Esto no sucedió porque al final evidentemente hay diferentes cuestiones en una carrera que terminan interviniendo y que hacen que la misma pues tome unos derroteros distintos. Pero en esta oportunidad el Tour de Francia, la organización ASO, Amaury Sports Organization, ha decidido
decidido que no va a haber ese tipo de bonificaciones, solo se puntuará en los sprints intermedios para la camiseta verde de los puntos y solo en los finales de las líneas de meta habrá bonificaciones en segundos para los 3 primeros de cada una de ellas. Otro de los elementos que está de alguna manera preocupando al gran pelotón y que en esto queremos agradecer a don Antonio Osorio que nos ha hecho una pregunta al respecto es el del calor extremo. Hay situaciones en las que el ciclismo pues prácticamente no puede controlar lo que puede suceder con el meteoro, la lluvia, el frío, el calor. Son elementos que entran en juego. Y esta época de lo que en Francia se denomina como el canicule, es decir, un calor extremo, una ola de calor, que es lo que se está viviendo en estos días en gran parte de Europa Central y Europa del Sur, llegando a tener, sin ir más lejos, en Sevilla 44, 45 grados de temperatura, que no es el hecho de que se llegue a ese punto, sino que durante la noche no logra refrescar lo suficiente para que se pueda conciliar el sueño, para que se pueda descansar con cierta tranquilidad y esto pues genera problemas añadidos de agotamiento entre los deportistas y más cuando han estado expuestos a 4 o 5 horas de temperaturas muy altas por encima de los 37, 38 grados, que es lo que ha venido presentándose en estos últimos días en el norte de Francia, que tampoco es una situación muy común. Hoy París estaban marcando los termómetros por encima de 35 grados, que no es una situación muy habitual, pero que se da en el ciclismo. Habitualmente en la Vuelta a España se logran hay etapas en las que esas temperaturas se alcanzan. En Francia mismo, sin ir más lejos, en el año 2019, año en el que Egan Bernal ganó el Tour de Francia, las etapas de los Pirineos sufrieron unas temperaturas altísimas y la penúltima etapa fue precisamente la aparición del granizo debido a las altas temperaturas que provocaron esa condensación de aire en altura que provocó esa granizada, fue la que terminó de manera indirecta permitiendo a Egan Bernal ser el campeón del Tour de Francia de ese año 2019. Es decir, que las condiciones meteorológicas siempre están ahí, siempre han estado al cabo de la calle. Sin ir más lejos, el año pasado en el Giro de Italia tuvimos que experimentar unas fortísimas nevadas en Bormio, en el Viño, y esto pues es parte de lo que tendrán los corredores que afrontar. Si bien el calor es un tema muy importante porque desgasta y cansa mucho a los ciclistas, ahora con las bolsas de hielo que se han ido mejorando y se han ido perfeccionando, que se ponen en las camisetas, en el cuello y luego los baños de hielo para bajar las temperaturas corporales de los corredores y mejorar así su recuperación, se ha ido poco a poco también trabajando en este terreno para permitir que se obtenga el mayor confort dentro de una situación que evidentemente es un sacrificio añadido al esfuerzo que tienen que hacer los ciclistas debido a estas altas temperaturas. Se prevé que en los primeros días del Tour de Francia puedan sufrir algo de estos golpes de calor que podrían afectar la salud de algunos de los corredores que no estén preparados. Partimos de la base de que todos ellos lo están y que sus nutricionistas y los médicos están controlando a cada uno de los corredores que tomarán la salida en Lille el próximo sábado y que se evitará cualquier tipo de situación extrema que pueda poner en riesgo la vida de los corredores, porque tanto la hidratación como la alimentación como esas bolsas de hielo son esenciales, teniendo en cuenta que van a ser sometidos a exposiciones, como les decíamos, de 4, 5 y hasta 6 horas bajo temperaturas bastante fuertes. Sin embargo, pues lo que esperamos es que a lo largo del desarrollo del Tour de Francia se vayan moderando de alguna manera esas temperaturas, que aunque van a seguir siendo altas, se moderen un poco, y cuando lleguemos a la última semana donde todo se defina, pues ya estemos en unas condiciones climáticas más normales
para lo que suele ser el verano de los Alpes y de toda esta zona de frontera entre Italia, Suiza, Francia, que es donde termina decidiéndose la carrera. Así que estaremos muy pendientes de la evolución de estos pequeños, grandes cambios que ha anunciado la organización y que por cuestiones meteorológicas también habrá que tener en cuenta a lo largo de estos 21 días de carrera. Mientras tanto, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.